te comentaba, y quiero hacerlo extensivo a nuestra audiencia, que soy fan de tus cápsulas en el canal de Jesús Escobar Tobar. Búsquenla por ahí, que los fines de semana la encuentran a ella y a mí, haciendo nuestras cápsulas en el canal de Jesús Escobar Tobar. Su cápsula se llama Perfiles y es una cápsula súper, súper interesante. Pero también tiene su canal de YouTube. ¿Cómo se llama tu canal, José? Igual, Josefa Galván. Perfecto. En todos lados, para que no se equivoquen, no tengan que pensar mucho. Y bueno, pues entrando al tema, me parece que hay muchas formas de entrar. Estaba notando, tienes estudios en ciencias de la educación superior, en neurociencias, en inteligencia emocional, y de estas tres, creo que son todas básicas para vivir hoy. Hablemos de la inteligencia emocional y el entorno en el que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú esta presión que estamos sintiendo con respecto a los problemas mundiales y cuál es la actitud que debe tomar una persona usando la inteligencia emocional? Claro, bueno, partamos de la base de quienes estudiaron o quienes propusieron la inteligencia emocional. Tenemos dos referentes importantes. Uno es Howard Gardner, cuando estaba con el proyecto Cero, que él distingue varias inteligencias y él cambia el paradigma. Ya no tan solo vamos a medir la inteligencia, digamos el IQ, la racional, sino ahora tenemos múltiples inteligencias. Pero casi a la par estaban trabajando Peter Salovey y Jack Meyer en otro estudio, y ellos sí, tal cual, nos propusieron la inteligencia emocional. Llega Daniel Goleman, se entera de que estos muchachos están haciendo una investigación interesante y se une a ellos, se asocia. De hecho, es socio de Peter Salovey, y entonces él da a conocer el libro de inteligencia emocional. Entonces, partamos de esa base. De la década de los 60 es cuando esa investigación se lleva a cabo. ¿Qué sucede con la parte emocional? Siempre ha estado presente, pero hay ocasiones que nosotros no la sabemos distinguir porque en las escuelas no nos enseñan nada de eso, que sería un básico, como tú bien mencionabas, Ana María. Serían como casi la tarjeta, deberían de tener todos como la tarjeta para ir a comprar el pan o la leche. Así, todo el mundo debería de saber estos temas, pero no es así. No se enseña en la escuela, los maestros no lo saben, entonces es distinguir bien las emociones, y tenemos varios autores o varias propuestas, incluso la película de Intensamente, que nos confunde, porque confunde un juicio o una consecuencia de una emoción. Tenemos propuestas de 5 emociones, 8 emociones, entonces la gente ya no sabe qué. Yo luego les digo, miren, no se compliquen tanto, es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y los dos lo usamos, solo que muchas veces no sabemos cómo regularlo. Y el que nos permite regular las emociones, porque a eso se refiere la inteligencia, es decir, ponle la inteligencia a tus emociones, no te enganches con cualquier cosa, como dijera mi mamá. Tú, claro, de cualquier gancho te atoras, ¿no? Entonces, eso. Creo que lo podemos hacer diferente si nosotros hacemos una pausa, respiramos y racionalizamos. No siempre se puede hacer eso, pero ¿qué emoción es la que estamos presentes? Sin duda es el miedo, porque el miedo es una moneda de cambio, el miedo es una industria enorme, enorme. Si quieren, ahorita les comento un poquito más. ¿Verdad? Sí, muy interesante. Justo ese es el nombre de la conferencia de hoy, el negocio del miedo, poder y el panorama geopolítico actual. Yo quisiera preguntarte entonces, entraras ya en detalle en el miedo. ¿Por qué es este negocio? ¿Quién lo maneja? ¿Y cómo lo vemos reflejado en el día a día? Y vaya que estos tiempos son como para un caldo de cultivo impresionante, ¿no? Sí, de hecho, siempre ha sido. El ser humano se rige principalmente por miedo, no por felicidad. La felicidad ha sido como ese gran deseo, yo quiero alcanzar la felicidad. Incluso cuando Tal Ben-Shahar hace la propuesta de la felicidad, en realidad no habla de felicidad, habla de bienestar. Y después cuando se hacen las traducciones, se generan las confusiones, porque entonces se empieza a vender como felicidad y la gente dice, bueno, ¿yo por qué no puedo ser feliz?
Bueno, porque tenemos un montón de broncas. ¿Cómo una persona va a ser feliz? No somos felices todo el tiempo, no estamos enojados todo el tiempo. Y la otra cosa es que no nos han enseñado, uno, a identificar qué tipo de emoción tengo, qué me lo provoca, qué me dispara y yo qué puedo hacer. Esa información no está en ningún lado. Incluso cuando damos capacitación en las empresas, les cuesta mucho. Hay gente que me dice, yo no sé, yo tengo problemas con las emociones. Le digo, ¿con cuál? No, con las emociones yo no sé expresar. ¿Cuál es la que expresas más? Expresan el enojo. Es la que más se presenta, pero ¿cuáles se esconden? Se esconde la tristeza, se esconde el miedo y a veces la felicidad. Son las que se van a esconder, como que no nos damos ese chance, porque, por ejemplo, les voy a poner una cosa que es contradictoria. Cuando fallece un familiar, una persona puede sentir ratitos así breves de tristeza y de alegría de que ya falleció, sobre todo si es una persona que estuvo mucho tiempo postrada, que estuvo enferma, ¿no? Ay, sí, qué bueno que ya descanse, ¿no? Pero descansamos todos. Entonces hay ratitos de tristeza, pero hay ratitos también de alivio, de bienestar, porque ya todos vamos a descansar, se tiene esa expectativa. Pero todas las emociones siempre han sido moneda de cambio. El niño, eso lo creemos desde casa. De hecho, hay dos emociones que son las básicas, que son, digamos, las innatas, que incluso cuando el niño nace le hacen una prueba. No sé si han visto que cuando nace un bebé, los médicos a veces le hacen eso, como para dejarlo para ver su reacción. Uh-huh. Ese es el miedo a soltarse porque dejó un espacio seguro. Ese es una reacción de miedo. Esa es muy natural. Entonces, bueno, todo el mundo la tiene. Sentimos que nos vamos a caer y reaccionamos. Ok. Porque tenemos miedo a lo que está pasando, no. Tenemos miedo a consecuencias porque no sabemos qué va a pasar. Y el otro miedo que tenemos, que es muy natural, es el miedo a perder la vida, a perder algo. Ese es un miedo muy natural porque tampoco nos han enseñado que la muerte es parte de la vida y que la vida es parte de la muerte. Entonces, bueno, eso es un poco más filosófico. Pero esos son los dos miedos. Luego, en casa, ¿con qué nos controlan? Con castigos, con consecuencias. Claro. Es ahí, en la casa, el primer lugar donde se instala la industria del miedo. Pero es que mi mamá a fuerza quiere instalar miedo. No, eso ya viene de generación tras generación tras generación. Y no piensan que el miedo tiene una razón de ser, por ejemplo, que nos alerta, nos previene de peligros y que eso es muy bueno. Y hay otros miedos que están implantados. Esos son los que tienen problemas, los implantados. Porque en nuestras casas nos implantan muchos miedos. Por ejemplo, no confíes en los hombres, porque te quieren hacer cosas, no hagas esto, no te confíes esto. Y entonces una persona va a tener miedo de andar en cualquier lugar. Y ahí donde no le dan este tipo de consignas a los niños, bueno, son niños como más abiertos, más confiados, etcétera. Eso también tiene su riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un libro muy bueno que se llama El poder del discurso materno, que es de una autora argentina, que es buenísimo, porque de pronto parece que nos quitan el tapete, nos damos cuenta, bueno, y todo lo que yo digo, ¿de dónde viene? O sea, ¿no es mío? ¿Quién es? Y es ahí donde podemos nosotros identificar que muchas palabras o expresiones lingüísticas completas que tenemos es lo que decía mi abuela, mi abuelo, no sé qué. Y muchos de esos, por ejemplo, hay algunos miedos que están muy bien identificados y otros son implantados con metáforas. Esos son los más peligrosos porque entran por el hemisferio derecho y no se cuestionan. Las películas de terror y todo esto va a generar miedo. Hay gente que le gusta mucho eso, pero porque también segrega adrenalina, entonces se vuelve adictivo. Entonces hay una parte del miedo natural que son necesarios, hay otra parte de los miedos implantados y hay otra parte que tiene que ver con estos miedos que son gustosos, ¿no? Que ayudan a la gente a generar algo interesante. Pero están los miedos que están implantados por gobiernos, claro, por políticos. Esos son los más peligrosos. ¿Cuándo se descubre el miedo como negocio? Ahí desde siempre, mi querida Ana María. No, yo no sabría decir cuándo ya lo convirtieron en negocio. Estaba viendo, hay una universidad que es de Chama,
ellos hacen estudios sobre el miedo y cada año o cada 2 años hacen una encuesta. Y fíjense, la del pasado 25, lo hicieron por octubre, creo. Por 10º año consecutivo, los funcionarios gubernamentales corruptos encabezaron la lista con un 69% de los encuestados. El 69% afirma que tener miedo o mucho miedo a la corrupción gubernamental. Es decir, ellos tienen más miedo de la corrupción y de los políticos corruptos. Eso es interesante. 69%. Por ejemplo, si vemos la encuesta Edelman, que ellos hablan acerca de el nivel de confianza que se tiene en los medios de comunicación, anda abajo del 50%. De la OIJ y Edelman han identificado que la gente confía poco en los medios de comunicación y en ese mismo nivel está gobierno y políticos. Claro. Sí, Hernán. Sí, bueno, yo creo que eso ha cambiado mucho, probablemente, y una de las discusiones tiene que ver con otra inteligencia, la artificial, y la manera en la que pueden dirigirte mensajes para explotar el miedo o alguna otra cosa, ¿no? Tu opinión, etcétera. Y esta confianza o desconfianza hacia los gobiernos también ha ido cambiando porque pues tienes ahora grandes disputas con las empresas de tecnología, que tienen un control tremendo sobre la gente y que no tiene ningún control democrático, no tiene ninguna manera de ser detenido por nadie, ¿no? O sea, no hay un poder o una regulación capaz de ir adelante, ir por delante de los avances tecnológicos. Pero sigue siendo miedo, ¿no? Y probablemente uno de estos problemas más graves es que no le puedas identificar, porque si tú se lo atribuyes al gobierno, pero el gobierno no tiene poder de controlarte o manipularte como una plataforma, entonces te sientes indefenso y le atribuyes la culpa a alguien que no la tiene o no tiene el control para remediarlo. ¿Qué opinas de esto, José? De las inteligencias artificiales, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Jonathan Galabaz, algo así, este señor que se suicidó de 36 años. A ver, yo creo que hay que separar una cosa, la responsabilidad que cada quien tiene. Claro. Nosotros, hay un cuchillo en tu casa y tú decides para qué lo usas. Así, ¿no? Entonces, hay un aparato, ¿cuánto tiempo le dedicas al aparato, a un dispositivo, y cuánto tiempo le dedicas a una inteligencia artificial? Pero cuando encontramos una persona que recién se había divorciado, que ya había tenido brotes psicóticos, que ya trae una condición mental y que está usando una inteligencia artificial y que le dice prácticamente quiere ser mi novia, entonces estamos hablando de un problema de salud mental, no es un problema de inteligencia artificial. Que va a contribuir, sí, pero el problema es salud mental. Y, por ejemplo, en Japón, nosotros podemos ver en distintos lugares, por ejemplo, en la Torre de Tokio, en Japón, van muchos hombres con unas muñecas y se toman la selfie con ellos, son sus parejas. Y compran las piezas y otras de que ellos las arman. Unas muñecas pueden ser de este tamaño o pueden ser de tamaño real. Y ellos están así, se están besando con ellas y todo eso. Esto es una disociación por completo de la realidad. Entonces, si nosotros pensamos en eso, ahí para ellos está el miedo puesto, no, realmente no tienen miedo, realmente están buscando una salida para una condición mental, no tiene que ver con eso. Pueden aparecer miedo, ansiedad y todo eso, pero si no atendemos la parte de la salud mental, entonces es muy fácil que caiga, porque en la inteligencia artificial tú le pones en la inteligencia y dile, ay, me caes bien, y te va a decir tú también. Entonces empieza a tener un proceso de espejo. Okay. No sé si esto responde un poco lo que planteas, Hernán. Un poco separando, digamos, lo que es la inteligencia artificial de los temas de salud mental. Sin embargo, el atribuirle a los gobiernos o esa desconfianza o los medios de comunicación, que en el mundo occidental son privados y no son públicos y tampoco las tienen muy bien, pero hablemos de las plataformas que utilizan inteligencia artificial para dirigirte mensajes, te van haciendo un perfil, van viendo en qué te estás metiendo y empiezan a trabajar contigo. O otro miedo, ¿no? Los eventos de
del domingo de la captura del Mencho, en donde se estuvo generando una cantidad de noticias falsas para meterle miedo a la población. Y ese pues fueron personas claramente identificadas y bots que no tienen nada que ver con el gobierno, al contrario, opositores al gobierno, al menos en el caso de México. No sé estas encuestas si apliquen para México o no, las que nos mencionabas, las de Edelman, sobre la confianza del gobierno, pero estás hablando de que son plataformas o herramientas que utilizan personas para meterle miedo a la población. Y vaya que lo lograron, ¿no? Puede ser de las dos. Yo te diría que todavía las plataformas no tienen esas capacidades, sino es la misma gente que está manejando las plataformas. Porque yo me meto, por ejemplo, hay una gran variedad de plataformas, las open source y también las que ya tenemos muy identificadas. Hay otras que están en la oscuridad, plenamente en la oscuridad, y hacen muchas cosas muy malas. Entonces, esas sí te van a alterar muchísimos videos, tan es así que lo podemos ver con la pornografía infantil, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero esta campaña que pasó está claramente dirigida por una persona o un grupo de personas. No es, eso no es como que la inteligencia artificial, mira, qué bueno, yo voy a hacer esto por mi cuenta. No, eso está dirigido. El día que la plataforma sea capaz de decidir que va a ser una campaña particular, estaríamos hablando de otros niveles. Todavía no estamos ahí. ¿Puede ser que lleguemos? Sí, pues acaban de sacar esta conexión ya lograron hacer una conexión con las neuronas de las ratas. Entonces, bueno, se está buscando, sí, desde que yo estudié psicología y trabajaba con ratas, hace muchos años ya se venía trabajando con eso. El proyecto Ultra, por ejemplo, el proyecto Ultra de la CIA, nada más hay que checar qué estaban haciendo, o los intentos de borrar memoria, por ejemplo, en las personas. Sí lo han hecho. ¿Sigue siendo en este momento el miedo el mayor elemento de manipulación de los gobiernos? Sí, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, todo lo que es esperanza y felicidad no rinde lo suficiente, porque dura muy poco. Lo que más se mantiene activo es el miedo, porque el miedo comanda mucho la tristeza y el enojo. O sea, la emoción maestra es el miedo. Entonces, desde ahí se derivan para las otras dos. Entonces, pues, los mensajes se empiezan a dirigir para que la gente tenga miedo. No nos recordemos Xochitl Gálvez, acá joder, pero sí, con lo del miedo. Y no, ¿y qué va a pasar? ¿Y lo que va a suceder? ¿No? Eso ella lo utiliza muy mal, por cierto, pero sí, claro, que es el elemento principal. Lo que pasó con Charlie Kirk, ¿qué hacía? O sea, desde la iglesia siempre nos ha puesto el miedo frente, ¿sí? Te vas a ir al infierno, Dios no te va a perdonar, y luego vas con el pecado. Que sí, claro, entramos al pecado. Las virtudes no tienen éxito, pero ¿qué tal los pecados capitales? ¿Verdad? La parte negativa. Y ahora en el panorama geopolítico actual, este negocio del miedo, ¿quiénes son los actores que están trabajando y qué es lo que están impulsando? Claramente hay una agenda muy conservadora, fascistoide, por un lado, pero no sé qué otros elementos estés viendo tú o cómo nos pudieras ayudar a mapearlos, José. Nuevamente la religión y la ciencia se unen para querer echar control del ser humano, otra vez. Mira, por ejemplo, yo veo lo que pasó con los Terians, ¿no? Eso, sí. Yo hice un video donde hablo, pues el ser humano siempre se ha vinculado con los animales y siempre, pues digo, no son más animales que otros, ¿no? Pero, pues que cómo son los equipos deportivos, los autos de alta gama, todos tienen como imagen un animal, todos. Entonces, el animal siempre ha sido parte de nuestra existencia en cualquier etapa. Entonces, y también en cualquier etapa de niño o de adulto, de viejito. O sea, ¿con quién nos vinculamos? Entonces, el animal ahí está. Tenemos las películas, por ejemplo, de Disney, si vemos los arquetipos, siempre está la frágil, el victimario, la parte oscura que nos tiene que provocar miedo. ¿Sí? Y por ejemplo, ahorita que vemos lo que están haciendo, la historia se repite porque el miedo vende. El miedo ya dejó de ser una emoción para convertirse en un producto.
quien logra causar más miedo va a tener más votos, aparentemente. Aquí los de la oposición porque son muy malos para eso, pero es que sí, o sea, sí, lo que dicen... dan risa, no dan miedo. Sí, exacto. Entonces, pero por ejemplo, lo podemos ver en Estados Unidos cómo Donald Trump logró jalar la votación y ahorita, o sea, se le pasó la cucharada del miedo y de los, pero traspasó el miedo porque se fueron los actos. Que ya en los actos no están en el espacio del miedo, sino están, sí, del espacio del miedo de los que no han pasado por ahí, sino está en los actos de hacer sufrir a la gente, estar en el sufrimiento, que es otra cosa. Entonces los demás, yo no quiero sufrir, yo no, o sea, me da miedo tener que sufrir, pues yo me voy a escapar de esto, no voy a caer. Y vamos a ir viendo cómo le pasa. Pero aquí están nuevamente la iglesia y los capitales, porque ¿quién le pone tanto dinero? Es una derrama de dinero impresionante, la que podemos ver, ¿eh? Solo la que podemos ver. Yo creo que supera, y con mucho, las cifras del crimen organizado. Seguramente. Que el crimen organizado representa el 1% del PIB global. La industria, que no es poca cosa. Sí, la industria del miedo la vemos en todos lados. Si juntáramos todo eso, yo creo que no podemos ni siquiera dimensionar cuánto le ponen a lo del miedo. Ahora, no sé si va Hernán o voy yo. Hernán, tú adelante. Yo ya traigo mi pregunta, pero tú adelante. No, adelante. No, dale, bueno, perdón. Me emocioné. Sí, no, recuerdo una frase previo a las elecciones del 2018 donde se decía, nos han quitado todo, que hasta el miedo nos quitaron. ¿Tú qué remedios hay para el miedo? Porque yo creo que México ya no se la está tragando. O sea, el descrédito de los medios públicos es enorme. La capacidad de contener las noticias falsas también lo hemos ido aprendiendo a hacer como sociedad. Los gringos creo que están muy mal, pero ¿qué se puede hacer o cómo podemos acelerar este proceso para vacunarnos contra el miedo? ¿Qué recomiendas, José? No, al contrario, no hay que vacunarnos contra el miedo, sino el antídoto son los datos duros, la verdad. Hay que trabajar con los datos, porque el dato mata el relato, ¿de acuerdo? Entonces, si tú le das datos y que sean confiables, que sean verificables, eso va construyendo mucho con la gente. Y el otro es pensamiento crítico, dudar de lo que se dice. Porque si, como no se ha puesto atención en las escuelas para que esto suceda, el desarrollo del pensamiento crítico, y también yo le agregaría el pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque me dan un dato acá, pero lo tengo que ir a verificar a otros lados. Entonces, que tenga yo la capacidad de no quedarme en un solo lugar, porque si no, eso me va a cerrar mis posibilidades. Entonces, el pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pero la base para esas dos es uno dudar y el otro es el verificar datos. Tan es así que podemos ver en X que presentan un video de lo que sea, de política, de agresión, de alegría, de animal, un animal volador y todo, y la gente dice, Grok, ¿esto es real? Hoy yo creo que Grok tiene más preguntas, porque pues ahí está en esa plataforma, tiene más preguntas de que si es real que consultas de otro tipo, por lo menos en X. Porque no solo pregunta a una persona. El otro día hice un conteo en una publicación que hicieron de un video de un animalito o de una changuita que está rescatando a su changuito. La gente, yo creo que como 10 personas con el Grok, ¿esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Ya, Grok por fin ya le contesta a alguno, dice, sí, esto pasó en India, Pero también Grok se equivoca. Ya en varias ocasiones ya le han corregido, yo le he corregido como 2, ya le he cachado, que se equivoca, porque, por ejemplo, si nosotros no escribimos bien el apellido o eso, te va a dar una información errónea. Y la gente pues ahí se confunde. Claro. Ahora, ¿cómo vacunarse? Bueno, no vacunarse. ¿Cómo? Es que iba a ser la misma pregunta de Hernán. Se me quedó el vacunarse. ¿Cómo acceder a datos duros? ¿Cómo acceder a este pensamiento crítico y sistemático o sistémico cuando estamos en medio de una guerra en escalada
que va para más y que nos provoca desazón, si no es que miedo. Si vamos a utilizar la inteligencia artificial, yo lo que digo, no tengo la respuesta exacta, ¿no? No la tengo, porque sería mentir. Pero yo lo que hago es que cuando tengo duda de algo, pregunto. Por ejemplo, hoy Google tiene un apartadito que dice IA y que podemos preguntar. Entonces, yo le puedo decir, con respecto a este caso, búscame los titulares de los periódicos, por ejemplo. Entonces me da los vínculos y le pido, dame vínculos activados, porque luego me dan los vínculos que nos dan activados y no me lleva a ningún lado, o me produce el 404, el error. Entonces, creo que hay que pedírselo a la inteligencia artificial o consultarlo con alguien a quien yo le tengo confianza. Si tú sabes algo de esto, preguntar a alguien más que le confiero autoridad, que es una persona seria, que sabe. Pero también se puede equivocar. Y la otra es elegir con qué personas me informo, con qué medios. Porque, por ejemplo, puede ser que yo confíe mucho en un medio y de pronto se puede equivocar. Y tengo que identificar si ese medio es afín a una tendencia ideológica, porque si no, me va a dar la noticia o la información con esa tendencia ideológica. Si eso es así, voy a buscar el opuesto. También otro medio que a lo mejor no me gusta. Yo, por ejemplo, no veo Latinos porque me molesta tanta mentira, ¿no? Entonces, sí, a veces es demasiado. Y también la exageración, la sobreactuación, eso no me cae bien. O, por ejemplo, a Susana Oresti también, la sobreactuación de Susana no me cae bien. Y tampoco me cae bien que se están traslapando en las voces y no se entiende quién se y gritan, o sea, como, ¿a qué van? O sea, esos son los noticieros que a mí se me hacen muy desagradables. Entonces yo le sugiero que busquen periodistas que son serios. Por ejemplo, en X, a mí Jesús García se me hace una persona súper seria en lo que presenta. A nivel de cuestiones legales y eso está... Es un abogado que explica muy bien, muy pedagógico, pero ahorita les digo el nombre, pero que sale con Julio Astillero y también en Rompeviento. Entonces, hay que ver, por ejemplo, si que vamos a saber de la reforma a tal cosa. ¿Quién es el especialista? Y escuchar su... Uno de barbita. Sí, Federico. Sí, Federico Anaya, sí. Genial. Anaya. Sí. Genial. Entonces, creo que tenemos que identificar con quiénes nos vamos a informar y no nada más quedarme con una versión, sino voy a oír otra y decir, bueno, a mí, ¿por qué no me gusta esta? ¿Por qué no me gusta aquella? Hernán. Son técnicas, digamos, que pueden ayudarnos a sobrellevarlo. Pero regreso a lo que habíamos comentado, o sea, estamos apenas familiarizándonos de manera general en la sociedad para lidiar con la inteligencia emocional, sesgados por películas de Disney que medio ayudan, medio estorban, y luego viene la inteligencia artificial y sus herramientas, donde aparentemente o prometen ayudarnos a verificar información, pero ellas mismas tienen sus temas éticos programados o sus sesgos derivados de la cantidad de información o desinformación ya preexistente. Y a su vez, está creando otro problema, se está generando cada vez más contenido hecho con inteligencia artificial que trae estas bases sesgadas de inicio y se está poblando la información en la nube de una manera exponencial. Entonces, ¿dónde vamos a parar con esto? Y entonces, a lo mejor es solo entrevistas en vivo y no hacerle caso a tanta cosa, o qué tanto de los que hablan incluso están sesgados por la información que ellos mismos están consultando. Estamos, yo creo que con un problema donde nadie tiene esa autoridad como para verlo con claridad, o a quienes identificas que puedan estarnos ayudando. Yo creo que lo que te dé la inteligencia artificial hay que pedirle los vínculos para verificar si existe el estudio, si existe algo por el estilo, porque si no, los podemos perder. Y es que no terminamos de una cuando ya apareció otra, o sea, la velocidad que lleva nos supera. Entonces no podemos estar ahí. Y la otra cosa es que tienen que regular. La inteligencia artificial está programada para mantenerte atrapado ahí con ella, ¿de acuerdo?
igual que lo hace TikTok, igual que lo hace en cualquier plataforma. Lo que quieren es tu tiempo. O sea, no tan solo se comercializa el miedo, sino se comercializa tu atención y tu permanencia. Porque la permanencia les va a permitir meter más anunciantes. Claro. Entonces, si yo estoy ahí, pues ahí y yo no pago la plataforma, o la pago si no quiero tener anuncios, o me tengo que echar los anuncios que me pongan, todos los comerciales, porque la plataforma gana con eso, ¿de acuerdo? O el creador de contenido le dan una participación. Entonces tenemos que entender la dinámica del negocio y donde yo me puedo poner a salvo hasta cierto punto de estas cosas. Cuando la inteligencia artificial te diga, te doy esto o esto o esto, siempre te va a dar 3 a 5 opciones para que tú elijas y le dices, hazme esto. Si le dices que sí, directo te va a dar 5, ¿no? Entonces, de esas 5 te va a dar otras 3 o 5, otras 3 o 5. Y tú, wow, ya me está dando. Pero si no verificaste lo primero, lo que siga te lo puede dar mal. Entonces, es un tiempo dedicado, porque ya lo he vivido. Tampoco es como que, no, a mí no me pasa. No, ya lo viví, ya lo he pasado. Entonces, tenemos que aprender a parar. Eso es lo importante, soltar el teléfono, tenemos que salir, caminar, saber que la vida real está en otro lado, para que las neuronas se orienten un poquito. Sí, claro. Uy. Recientemente Trump y Anthropic se separaron porque la inteligencia Claude querían hacer un uso militar de ella y quitarle las restricciones de seguridad, además de el acceso masivo a vigilancia y armas autónomas. Un poco lo mismo que también está haciendo una empresa que se llama Palantir, vigilancia masiva. El de Palantir. ¿Cómo actuar con inteligencia emocional ante esto? Racional. Vamos, la inteligencia emocional es no te entusiasmes tanto por meterte ahí. Miren, nuestros datos, yo he oído, no, que si nuestros datos, ya los tienen. Claro. O sea, sufrimos, pues ya los tienen. Y no los tienen porque el INE se los haya dado. Nosotros los hemos entregado cada vez que hacemos una suscripción. Estamos entregando nuestros datos. Cada vez que ponemos que nos gusta, estamos entregando nuestros datos. Cada vez que vemos un contenido, estamos entregando nuestros datos. Estamos entregando nuestra propia neurociencia, la estamos entregando ahí. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces se ponen acá, hay cosas que le estaban pidiendo a este hombre de Modeo, no sé cómo se llama, de Anthropic, y que le entró la moralidad, sí, le entró la moralidad, pero también hay un asunto de dinero ahí, no hay que dejarlo de ver. ¿Quién le va a dar ese dinero para que continúe la plataforma? Porque Altman, el de OpenAI, le dio dinero, o sea, el acuerdo que hizo con Trump le dio dinero, a Grok le dieron dinero, con Elon Musk les dieron dinero, y no es cualquier cantidad. Meta tiene dinero. Los que no tienen dinero de acá, de Estados Unidos, son DeepSeek, por ejemplo, que son asiáticas, pero tienen dinero del gobierno asiático también, porque no de qué viven. Entonces, lo mejor es que nosotros, en la medida de lo posible, cuidemos nuestras cuentas de banco y cuidemos a nuestros hijos. Yo creo que ahí está la clave de todo esto, y que nosotros no nos entreguemos en todo el tiempo como que se me va la noche y me da la mañana, y se me va la noche y me da la mañana, porque estoy entrando en un problema de salud mental. Claro, eso que dijiste, perdón Hernán, eso que dijiste me parece fundamental, tomarnos un break de las redes sociales, aunque nuestro trabajo esté en redes sociales, pero sí podemos despegarnos y decir, el mundo real está aquí, ni aquí y ahora está aquí, el solecito estuvo muy rico esta tarde, vamos a caminar, vamos a respirar, vamos a movernos, en lugar de estar pegado a una pantalla, ¿no? Es tan malo a veces, o sea, tan negativo, que el dueño de Telegram no maneja casi su teléfono, no tiene redes sociales. Lo entrevistaron y él dijo que no, que él se va al bosque, que él se va así al campo, y sus hijos no tienen acceso a redes sociales. ¿Hernán?
Sí, ¿qué otras recomendaciones, aparte de alejarse un poco del mundo virtual, como neurocientífica, como psicóloga, pudieras dar? Y ahorita hablabas de las infancias, ¿no? Leer, Ujú. ¿qué leer? ¿Cuánto tiempo leer? Escribir a mano. Se habla que eso desarrolla conexiones neuronales. Creo que esa parte no la estamos tocando lo suficiente y son cosas que están al alcance de todo mundo, ¿no? Sí. La cantidad de libros fascinantes que hay por ahí que todavía por ser leídos, y nos pueden permitir meternos en unos mundos geniales donde nosotros tenemos, digamos, el control de nuestra imaginación y no nos están bombardeando con cosas. ¿Qué recomendarías en este sentido, José? Mira, el retomar la escritura es muy importante porque se nos está perdiendo la habilidad, la destreza en los dedos, se está perdiendo, por ejemplo, cocinar, hacer varias cosas de estas, es muy importante para recuperar la motricidad fina. Porque si no, nada más son estos dos dedos los que más se mueven y sobre todo que los niños ya vienen de estar jugando con los controles de los videojuegos, ellos vienen así, bien, ¿eso les ha ayudado para la conexión interhemisférica? Sí, pero también los mantienen con la vista enfocada, tenemos vista de túnel y eso es muy peligroso. Por ejemplo, en la pandemia nos ocurrió, nosotros veníamos de un mundo como abierto, porque salíamos a la calle, íbamos y veníamos. Con la pandemia hubo confinamiento y luego hubo aislamiento. Se identificó que la mayoría de las personas que vivimos esto, pero no a todos nos afectó igual, es el mismo proceso mental que viven los privados de la libertad, la gente que está en cárcel. Y ahí se hicieron estudios muy interesantes por un amigo que es neurocientífico de Colombia. Él estuvo trabajando con policías y del ejército de Perú y también de Colombia. Hizo varios estudios y ellos identificaron esto, que la reacción en el cerebro fue igual la que sufrieron los privados de libertad que los que estuvimos en COVID, porque estábamos encerrados y de ahí nos vamos a nuestra recámara. Ese era el confinamiento y luego el aislamiento. Y entonces no puedes estar cerca de tu familia. ¿No? ¿Acaso no es el mismo fenómeno? El cerebro no sabe si es cárcel o no es cárcel. Solamente está viviendo un proceso de disociación. Y entonces, ese es un fenómeno que ocurrió. Fíjense, hay cosas tan interesantes con la vista. Ahorita que preguntabas que si la mano, que si la lectura y todo eso, nosotros estábamos al aire libre, pues pantallas grandes, porque vemos la pantalla para ver programas, series, no sé qué, pero ya en eso dijeron, no, pues la escuela se va a manejar acá. Y entonces, de tener un salón abierto, ahora los niños estaban enfocados y tenían como esa mirada de túnel. En esa mirada de túnel, ¿qué sucedió? Primero estábamos con una pantalla grande, después nos vamos con otra más pequeña y terminaron con el teléfono. Entonces estamos forzando nuestra percepción visual y auditiva, porque hay ocasiones que estamos haciendo estos movimientos. Yo le pregunté a mi sobrina que trabaja en la aseguradora, le dije, por favor, chécame el índice de accidentes chiquitos, de esos como de rayones y todo eso, después de la pandemia. Se incrementaron. ¿Por qué? Porque nuestra ubicación visoespacial se vio alterada. Eso ya después me lo reportaron, pero yo ya me había dado cuenta de eso, que nos estaba pasando. Entonces, hoy nosotros estamos más tiempo en la computadora, trabajo remoto, trabajo híbrido, y eso nos está afectando, ¿de acuerdo? Ahora, el que los niños no estén escribiendo, claro que les afecta. Los niños necesitan, nada más vean lo que están haciendo en China. En China los niños están con actividades y motrices. Eso no es casual, ellos saben. Entonces, si aquí en México los maestros, lo sé porque les hemos dado muchas pláticas a maestros, muchas. En la pandemia ayudamos a muchos, tuvimos 25 conversatorios con maestros. Y nunca nos preguntan, a ver, ¿cómo doy la materia? No, ¿qué hago con los niños esto, con los de pérdida, con los que están recibiendo golpes en casa, etcétera? Porque ahí se les complicó más por la violencia familiar. Entonces los maestros tienen que estar enfrentando cosas muy dramáticas de los niños en casa. ¿Dónde corren más peligro, en la escuela o en la casa? Pues en ambos lados a veces. Pero a veces está peor en la casa. O sea, los riesgos para los niños y los adolescentes y jóvenes ahorita son muchísimos más que antes. Entonces, el trabajo de mano, ojo, cerebro, ese movimiento es muy importante.
para establecer ese proceso de recordación, porque si algo nos está afectando también todo eso es la memoria. Cuando hacen esto, cuando están haciendo esto, si se genera dopamina, ok, y que el cortisol que lo han sacrificado y que me choca que lo sacrifiquen, porque no tienen que satanizar el cortisol, pues lo necesitamos, ¿no? Pero hay que regularlo, como todo. Entonces, están haciendo esto. Cada vez que hacen esto, están forzando su cerebro para switchear. Cuando dicen, es que yo soy multitareas, nadie es multitarea, eso no es cierto. Lo que tiene es una velocidad de switcheo. Es decir, yo estoy ahorita con ustedes y de pronto voy a ver mi teléfono y veo aquí, leo un mensaje, aquí tengo un mensaje de Ana María. Ya no dije lo mismo, ya me desconecté, y mi cerebro tiene que hacer la reconexión, y ya está identificado, ya está probado científicamente, ya se han hecho muchas mediciones, tarda en promedio de 20 minutos en reconectarse con el tema que estaba la persona. Y no tan solo eso, sino que cuánto tiempo necesita para sentarse en la memoria, para que guardemos la información. Ni siquiera estamos hablando de la memoria episódica, estamos hablando de la memoria semántica. Pues no tiene información, no tiene tiempo, no la guarda, porque ya tiene otra, y ya tiene otra, Ustedes le preguntan a la, oye, ¿de qué estábamos hablando? Ya no sé. Hemos estado con eso. O sea, es el mismo efecto, es el mismo fenómeno. Wow. Y siguiendo con educación y libros, no sé si notaste, fue absolutamente evidente, que a partir de que entró Trump segunda etapa, varios países empezaron a prohibir libros. El último del que tengo detalle es Reino Unido, que en la lista, a ver si algo te dicen estos títulos. En la lista incluyó Al Señor de los Anillos, El Leviatán de Hobbes, El Hombre Lobo, las obras completas de William Shakespeare y 1984. ¿Y qué? Si esos ya están ahí, donde quiera. O sea, es que esa es una manipulación. ¿Por qué? Porque los libros están en internet, los descargas y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Quieren hacer algo mediático? Bueno, entonces prohíben. Pero saben de antemano que la gente no va a dejar, los que leen y los que quieren, al contrario, van a estimular que la gente los busque. Porque me lo están prohibiendo, porque se genera esa emoción de resistencia. ¿De lo prohibido? Hacia el contrarrestar a la autoridad. Sí, desde niños empezamos, yo no quiero que mi papá, yo no me quiero. En la adolescencia es cuando uno se pelea más con la figura de autoridad. Entonces, yo creo que a veces son como esos actos hasta fallidos de los políticos que prohíben cosas porque no las piensan. Viendo la entrevista de Ted Cruz y Tucker, le dice, bueno, ni siquiera tiene idea de qué onda con Irán, y le dice, ¿cómo es posible que ustedes están en guerra con un país que no conocen? Claro. Pero como eso, muchas cosas las hacen, muchas, porque se les ocurrió, pero el gabinete que tienen, nadie se atreve a decirle nada, porque le siguen el cuento, porque tienen beneficios económicos, mientras yo tenga mi sueldo ya, pero no se dan cuenta que son totalmente desechables, como Kristi Noem, ¿no? Pues sí. Mintió, y a la mera hora ya la votaron, y quedó desprestigiada. Con mucho dinero, sí, claro, pero desprestigiada. ¿No? Sí. Por eso no me apuraría, porque al contrario, estimulan, Ana María, estimulan que la gente busque los libros. Y hoy, donde quiera, o sea, tú ponle ahí el libro. Es sintomático, ¿no? Que cada vez que hay un parteaguas histórico, hay una quema de libros. Sucedió en la Segunda Guerra, y está sucediendo ahora en varios países. Y son libros que son de catálogo de plan de estudios, por ejemplo. Sí, o porque son libros, por ejemplo, hoy recomendé Aquí las arenas son más blancas. No sé si lo leyeron ese, que del asunto cubano. Ese libro yo lo leí hace muchos años, lo tengo hasta medio rotito, ¿no? Que dice Aquí las arenas son más blancas. Véanlo. Es una infiltración y todo para lo que pasó en Cuba en la época del derrocamiento de Batista. Muy interesante ese libro. Yo lo leí hace muchos años y hoy que posteó algo el doctor Frisby, les digo, les recomiendo que lean este libro, que seguramente lo vas a encontrar o lo voy a buscar a ver si te lo encuentro en PDF y te lo mando. Gracias. Pero, digo,
Hoy, para los que escribimos algún libro, más tardamos en publicar lo que ya lo tienen en PDF. Sí, libre. Y sobre todo, Claro. porque hay otra cosa, Ana María, en las editoriales, pues es otro rollo. O sea, hoy quieres publicar un libro, te cobran. Sí. Me contactaron de 2 editoriales, oye, Josefa, que no sé qué, y me sale publicar un libro, me sale como en 40,000 pesos, 30,000, 40,000 pesos, para que lleve una marca de alguien que no va a hacer las presentaciones del libro, yo tengo que poner el café y todo, o sea, yo tengo que hacer todo, nada más me van a dar chance que ponga yo la marca de la editorial. Ten cuidado porque una de ellas es un fraude. Ahí luego platicamos. Hernán. Wow. Y sobre los ejercicios de escritura a mano, ¿algunas recomendaciones prácticas para jóvenes? Su cuaderno de doble raya, por favor, el cuaderno de doble raya, y utilicen la letra chiquita y la grande, hagan una plana diaria, pero ya que la van a hacer, pues hagan un mensaje positivo para ustedes, el mensaje que quieran, pero hagan una plana diaria y van a ver qué bien se sienten, y además la letra se empieza a corregir, hay que hacerla lo más bonita que sea posible, y van a ver cómo corrigen su letra y eso se genera satisfacción. Ese es un ejercicio buenísimo. Y la otra es que hagan los números también, no nada más la letra, sino también los números, y que vuelvan a practicar las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Hoy de pronto queremos hacer una multiplicación y ya no nos acordamos cuál es la respuesta correcta. Entonces, conviene recuperarlo con el cantadito que nos enseñaron en la escuela estaba jugando con mi hijo y le digo, 1 por 1, 1 o 0, o qué es, perdón, ¿no? Y me acordé de mi hija que una vez que estaba chiquita y estaba practicando las tablas, mamá, me tengo que aprender la tabla del 9, así aprendímela. Y 9 por 3, decía 42, se carcajeaba, ¿no? Y tengo la grabación, mi hija ya falleció, pero tengo la grabación de cómo estudiaba ella y todo esto. Entonces, también es muy, muy bonito que le enseñen eso a sus hijos, porque el tener la capacidad para dar la respuesta correcta de algo que lo he trabajado, se van a dar cuenta que para desarrollar una habilidad nos toma un promedio de 3 meses. Se da la sinapsis y ya estudió el 20, y luego 3 meses de práctica, no 21 días, 3 meses, nos va a dar ya digamos que un cordón neuronal más o menos sólido. Si lo seguimos practicando por 6 meses, ya se hace la red fuertecita y al año ya se automatizó. Entonces, recuperamos esa capacidad y estamos estimulando memoria, que eso es muy importante, porque con la mano también estimulamos memoria. Claro. Okay. Josefa, ¿felicidad o bienestar? Es que ya estamos enfilándonos hacia el final de la sesión. Nada de felicidad, porque la felicidad es a ratitos. O sea, la felicidad son picos. Si ponemos ahora sí como el espectro autista, también el espectro de bienestar o de alegría o de felicidad o de excitación, etcétera, hay gamas, ¿no? Tenemos un estándar y unos rangos. El bienestar es el más importante, hasta como suena, estar bien. Es estar bien, es estar en paz, estar en calma. Yo les digo, ¿qué es lo que te hace sentir bien? Cuando pagamos una deuda, ¿qué hacemos? Ay, ya por fin pagué mi deuda, ¿no? Así se siente. ¿Así habrá hecho Ricardo Salinas? No lo sé, no, creo que no. Pero entonces, cuando una persona, por ejemplo, debe, la mayoría de las personas cuando te dicen por fin pagué, otros se van a quejar, pero son los menos. Entonces, por ejemplo, cuando terminaste una tarea, dices, ¡ay, ya terminé! ¡Qué alegría! ¡Qué padre que ya terminé! ¿Eso es felicidad? No, es alegría, es ya la satisfacción. Satisfacción, por ejemplo, está en el espectro de la felicidad también y del bienestar. Entonces, bienestar. Y hay que buscar momentos distintos. Ok. Arreglar la recámara, tender la cama, lavar los brazos, sentir el agua fría, qué rica en las manos. No todos los días, pero hay que hacerlo de vez en cuando. ¿Hernán? O sea, es que es más físico que mental al final. Es que hay que parar la cabeza. Hay que parar la cabeza, Hernán. No entendí, perdón. Hay que parar. Ajá, ya. Hay que pausar. Bajar el switch. Pues sí, ¿verdad? Sí. Nada más, mira, hazlo, porque de todas maneras tu cabeza va a seguir dando vuelta. Decía Milton Erickson que es imposible no comunicar.
Nos vamos a acostar en la casa, dale, dale. Pero, por ejemplo, ponte a lavar los trastos y usa agua fría. Y siente lo frío en tus manos. Entonces, y disfruta, ve, acomoda los bonitos, lava los bonitos y demás. Y no sé, y luego te pones a secarlos, lo acomodas. ¿Cómo te sientes de haber hecho eso? Rico, es una pausa chiquita. Pero es motriz, me desligo del teléfono y me pongo a hacer otra cosa. Tengo que ocupar mis manos en otra cosa y no en el teléfono, ¿no? Tenían las abuelas antes varias técnicas, el bordado, el tejido, las plantas, el sentarse afuera, mirar pasar a la gente, platicar con la vecina. Inventarte la historia de la que está en el café y al lado si se está peleando. Ese es uno de los ejercicios de mis talleres. Sí, esos son bonitos para imaginar cosas, ¿no? Para desarrollar. Estás inventando una historia, sí, me la estoy inventando, pero ¿a quién le hago daño con eso? No, a nadie, al contrario, es un ejercicio creativo buenísimo. Ajá, exacto. Otro tip que nos pudieras dar con base en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, no se preocupen tanto por esa. Vámonos, la inteligencia emocional se regula, número 1, identificando en el cuerpo. El cuerpo siempre avisa. Háganle caso al cuerpo. El cuerpo avisa cuando uno se va a enojar o cuando tiene miedo, etcétera. El cuerpo está avisando. Háganle caso. Okay. ¿Sí? Eso es uno. Y la otra, hay un ejercicio que yo le pongo a mis alumnos que es muy bonito, que hagan una bitácora, por ejemplo, una semana. Ponen la hora, de pronto sentí algo, alguna emoción o algo que me atrapó aquí o me siento mal o cualquier cosa. Eso es lo que más registran. Pero digo, también registran que están contentos o algo por el estilo, pero no, me registran lo negativo. Bueno, que lo registren. Es importante que pongan la hora, registran la emoción, la ponen, pero pónganme el pensamiento que apareció primero. Hay quienes están peleando que la emoción aparece sola. No, la emoción no aparece sola. Eso no es cierto. Aparece un pensamiento y el pensamiento es el que le dice al cerebro, prodúceme tales neuroquímicos. Articula todo para que se produzcan esos neuroquímicos porque tengo que responder a eso. ¿Por qué? Porque se presenta un evento y yo voy a tener un pensamiento positivo o negativo. Lo voy a calificar, aparecen los sesgos, los juicios, etcétera, porque se hace un contraste con la memoria. ¿Esto es bueno o es malo? ¿O esto me conviene o no me conviene? Pero se hace rapidísimo, no nos damos cuenta. Entonces aparece un pensamiento, casi siempre sentimos primero como que está la emoción, me enojé, que sí, pero ¿qué me hizo enojar? Entonces hay que ponerle, ¿a qué hora me sucedió? Ok, lo pongo. Y luego, ¿qué sensaciones corporales aparecieron? Y hay ocasiones que me dicen, no sé, por eso ponga usted atención, porque puede ser que sentiste cosas en el estómago, sentiste un dolor en la espalda, sentiste que te dolió la cabeza, las manos las sentiste. ¿Dónde? ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces ya se registra en el estómago, me pasó tal. Y ya una vez que tienes ese registro, ahora sí, dinos cuál fue la respuesta. ¿Qué hiciste? Me quedé callada, no hice esto, o sí le reclamé, o en fin, lo que haya hecho. Ya, ahí se queda, sigue registrando cuando vaya apareciendo. Lo guarda unos 2 días y luego va y lo abre y dice, voy a ver cuándo me pasa y qué me pasa y cuál es la emoción presente con mayor frecuencia. Y ya una vez que la tenga, es muy importante que por lo menos pida una sesión con un psicólogo, si no lo sabe manejar, que vaya con un psicólogo para que le ayude a interpretarlo. Con una sesión que vaya. No necesita ir a todo un proceso terapéutico, porque eso le va a permitir percibir las emociones, luego identificarlas, saber qué las causa para poder entrar a regularlas. Eso es algo de los que nos habla también Peter Salovey y Daniel Goleman. Wow. Hay un libro, hay un libro que se llama Emociones Destructivas. Ese libro es el reporte de un encuentro que tuvieron Daniel Goleman, Francisco Varela, del chileno. Estuvo otro neurocientífico de Australia, estuvieron en Dharamsala con el Dalai, que no me cae bien el Dalai, pero ya estuvieron.
Entonces hicieron mediciones electroencefalográficas con los monjes y meditando, Este libro se los recomiendo porque reivindica las emociones que han satanizado, como las destructivas, como la tristeza, el miedo y eso. Está bueno, ese libro. ¿Ibas a comentar algo, Ana María? No, darle la palabra a Hernán. Sí, pues yo creo que podemos ir cerrando y tal vez mi comentario sería que la salud mental está en nuestras manos, por lo que nos decías, es decir, activar las manos, hacer cosas, definitivamente nos ayuda y ayudará a nuestros hijos. Y esto último que acabas de decir, yo creo que también es una recomendación fenomenal. Identificar el evento y el pensamiento, la emoción, la respuesta que tuvimos. Sí, para que tengas bitácora. Porque están los estímulos a todo lo que dan. O sea, sí, muchos son virtuales y ya que al rato es tanto que, pues no sé, o sea, no sé si te vuelvas ya como que inmune. Pero no es tanta población, Hernán. Es casi el 12% está en redes sociales de la población, de la adulta y adolescente adulta, 12% nada más. Pero el WhatsApp se ha agarrado una penetración brutal, ¿eh? Sí, pero bueno. Las tías panistas. Sí, el 12%. Los vecinos son una cosa espantosa. Dentro de ese 12% están todas esas redes sociales, plataformas, por eso quieren a más gente. Solamente tienen el 12%. Ahora, hay una cosa muy interesante. De ese 12%, la cantidad es una cantidad muy pequeña que estamos con inteligencias artificiales. Está muy chiquito. Por eso quieren más gente, porque es muy cara la inteligencia artificial y no tienen suficientes usuarios. Ajá. Y entonces están gastando. Entonces no tienen suficientes. Hay otros estudios que hablan acerca de esto y por eso lo comento. La otra cosa, que en las escuelas, por ejemplo, si no en casa, deben enseñar a sus hijos a redactar bien, usen el diccionario y sinónimos. Porque no saben redactar, y si no saben redactar, le dan pésimas instrucciones a la inteligencia artificial. Claro. Entonces, pues, ¿quiénes van a ser más inteligentes o más contratados? Aquellos que tengan una buena redacción y buena ortografía para interactuar con las inteligencias artificiales. Quien sea más claro en pensamiento y dar instrucciones, lo va a poder hacer mejor con las inteligencias artificiales. Entonces, yo creo que eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y ahorita que decías, entonces están en nuestras manos la salud mental, en parte sí, en nuestras manos, en nuestros pies y en nuestra capacidad de amar, de ayudar, porque eso es muy satisfactorio, eso es muy bonito. Y últimamente la gente está muy enojada. Yo incluso hice una canción con Zuno que dice no hate, no fake, porque de verdad, o sea, las mentiras y el hate hacia Ángel Aguilar y hacia todos se me hizo exagerado, o sea, quieren destruir, y eso no está bien, eso nos trae mucho odio y mucho enojo de la población que ya no saben dónde irlo a vomitar. Entonces, pero es una parte de la población, son todos. Y la otra es que no tenemos suficiente respuesta de salud mental porque tenemos 0.6 psicólogo por cada 1,000 habitantes o 10,000 habitantes, pero ya ni me acuerdo, pero es nada. Y esto está vinculado con que en la década de los 70 y 80 se limitó el ingreso de personas a leyes y a medicina porque las consideraron carreras sobresaturadas. Cierto. Yo fui un caso de eso, a mí no me dejaron estudiar medicina. Pero ganamos una gran científica. No, pero sí me metí a estudiar un año de medicina, me lo fui de oyente a las clases, pero por eso le sé un poco a esas cosas, pero bueno, todo está mezclado, Hernán. Todo suma. Todo, porque dice, oye, necesitamos psicólogos. Pues no hay, pero hay algunos que son bien chafas, sí. Ya vemos a varios psiquiatras y psicólogos, la verdad, deshonestos, falta de ética, de todo un poco, ¿sale? Okay. Querida, pero pues sí tenemos salvación. Eso es lo bueno, que nos vamos con un espíritu optimista. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te debemos una segunda entrevista ya con nuestra querida Mariana aquí. Yo particularmente fui feliz y te agradezco muchísimo tu presencia hoy, Hernán. No, pues muchísimas gracias, José. Encantados de tenerte por aquí.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a su casa, espacio de redes sociales. Que, por cierto,